Y ahora la Asamblea Nacional cierra la puerta a la ley de conflicto de intereses. Entre la técnica jurídica y la urgencia de transparencia, hoy triunfa la impunidad. No hay otra cosa, ¿no? Porque, ¿qué se buscaba con esto? Saber, conocer dónde están las platas, los dineros y los recursos que pagaron por sistemas eléctricos que nunca llegaron, ¿no? Bueno, y así un sinnúmero de cosas. La ley anticorrupción está archivada. Fue propuesta por Viviana Veloz, pero como en este país mandan los lilas, manda la corrupción. Vamos a mirar. El referido proyecto de ley planteaba la gestión de intereses en el sector público mediante la creación de registros, el otorgamiento de atribuciones a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado en materia de gestión de intereses, el establecimiento de una declaración de intereses como requisito para el ejercicio de un cargo público y la tipificación de faltas y sanciones administrativas. La propuesta normativa, en su integridad, gira en torno al concepto de gestión de intereses, entendido como cualquier contacto o comunicación que se tenga con un funcionario público para promover, defender o representar un interés con el objeto de incidir en la decisión pública. En ese contexto, colegas asambleístas, en su integridad, como lo he mencionado, el proyecto de ley analizado, que fue aprobado por la comisión, debatido, en el cual se invitó a varios expertos en la materia constitucional, en la materia también penal, para analizar a profundidad este proyecto, tomando en cuenta, por supuesto, nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como también, como reitero, los criterios de expertos en la materia, y se constató que el contenido de esta propuesta de proyecto es incompatible con el ordenamiento jurídico actual. ¿Por qué? Porque es incompatible con la Constitución de la República del Ecuador, porque es incompatible con el Código Orgánico Integral Penal y con la Ley del Servicio Público. Con la Constitución, por 4 razones. En primer lugar, el proyecto de ley otorga al mismo tiempo atribuciones a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado para imponer sanciones en el ámbito administrativo por el incumplimiento de las disposiciones constantes en este proyecto de ley de conflicto de intereses. Esta regulación permite un doble juzgamiento, por cuanto la Defensoría del Pueblo, como la Contraloría General del Estado, podrían sancionar a una persona más de una vez por la misma causa, por la misma materia, lo cual se encuentra prohibido en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, el proyecto de ley establece una prohibición de 4 años en que un servidor público que haya cesado en sus funciones públicas no puede trabajar o prestar sus servicios en las entidades privadas o públicas que hubiera estado sujeta a su regulación, vigilancia o evaluación o designación. En la propuesta normativa no se observó la justificación sobre la necesidad y la proporcionalidad de establecer esta prohibición de este extenso periodo de tiempo de 4 años, situación que se torna incompatible con el principio de proporcionalidad del artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, se configura en una limitación innecesaria al derecho de la libertad de trabajo, que se encuentra también establecido en el artículo 66, numeral 17 de la norma suprema. En tercer lugar, el proyecto de ley crea, escuchen bien esto, registro de gestores de intereses, gestiones de intereses, de regalos y de viajes,
así como también crea una declaración juramentada de intereses personales como requisito para ejercer un cargo público. Estos registros y la declaración exigen consignar datos personales de carácter sensible no solo de la persona interesada, sino también de sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y, por supuesto, su cónyuge o quien mantenga o con quien mantenga unión de hecho, circunstancia que afecta el derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República. Como lo escucharon, establecen estos famosos registros de regalos, registro de viajes. Así que el funcionario público que reciba un regalo, un viaje para incidir en su decisión, tiene que registrar el viaje o el regalo que le dé la persona interesada. Y en cuarto lugar, el proyecto de ley exige que toda persona que desee realizar actividades relacionadas al contacto o comunicación con un servidor público para promover un interés o incidir en la decisión pública debe necesariamente registrarse como gestor de interés. Esta regulación o este planteamiento que hace este proyecto vulnera y limita, señores, el derecho de petición establecido en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto condiciona el derecho de los ciudadanos, de todos nosotros y de quienes nos están observando en este momento, de acudir directamente ante la autoridad pública con su petición, de ser atendido y de recibir la atención o la respuesta motivada de manera oportuna, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de inscribirse en un formulario. De igual forma, se verificó que el proyecto de ley es incompatible con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que tipifican los delitos de cohecho, concusión, el tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias. Entonces, queda en evidencia que este proyecto de ley es incompatible con la Constitución de la República, con el Código Orgánico Integral Penal, porque se configuraría en el cohecho. ¿Cuándo un funcionario público puede aceptar una dádiva para tomar una decisión? Avanzamos para que tengan claridad también sobre la propuesta normativa que he mencionado, que establece el registro de regalos y registro de viajes, con lo que se regulariza y legaliza la recepción de presentes entregados por el privado con el objetivo de promover un interés particular e incidir en la decisión del servidor público. Actualmente, este tipo de conductas se encuentran prohibidas y son sancionadas por la normativa penal, pues pueden enmarcarse en los tipos penales que he mencionado: cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, que precisamente castigan la recepción por parte de servidores públicos de presentes, regalos, viajes o cualquier tipo de beneficio material o inmaterial indebido, entregado con el objeto de incidir en el ejercicio de las funciones y en la toma de decisiones. Finalmente, se observó que el proyecto de ley es incompatible con la Ley Orgánica del Servicio Público. La propuesta normativa, en sus artículos 8, 11 y 12, permite la recepción de regalos, presentes y viajes por parte de los servidores públicos, mientras que el artículo 24, literal K y 116 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿qué nos dice? Prohíbe a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir dádivas, recompensas o regalos en razón de sus funciones. Es incompatible esta ley con la Constitución de la República, con el Código Orgánico Integral Penal y con la Ley Orgánica de Servicio Público. Queda claro la exposición en ese sentido y la incompatibilidad que existe con la normativa, porque podría configurarse, y es evidente,
en cohecho, concusión, tráfico de influencias. Por todo lo expuesto, el informe presentado y que fue analizado, reitero, en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, este informe fue presentado ya al Pleno de la Asamblea Nacional, concluye que el proyecto de ley de prevención de conflicto de intereses es incompatible con las normas que he enunciado. En consecuencia, y de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se recomienda el archivo de la propuesta normativa a fin de preservar la unidad y la coherencia en el ordenamiento jurídico. Y recordarles que el servicio público es para servir, no para servirse, y mucho menos tratar de introducir en el ordenamiento jurídico propuestas o proyectos de ley que vulneren nuestra Constitución y nuestras leyes. Muchísimas gracias. Y que iban a dejar atrás esa creación de narrativas falsas, sin argumentos constitucionales, legales, como intentaron confundir a la población durante la campaña electoral, pero vemos que parece que ya están normalizando el crear estas falsas narrativas para confundir a la población. Presidente, archivar este proyecto de ley no es un acto técnico ni jurídico, es un acto político que busca frenar una iniciativa seria y co-creada con la ciudadanía, con la academia y el sector privado para transparentar la gestión pública, porque este proyecto de ley no solo salió creado de mi despacho. Este proyecto de ley se creó también con la sociedad civil, entre ellos con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por eso mucho cuidado con lo que expresan en el debate y que ellos son parte del Observatorio Legislativo, esa entidad que se encarga de monitorear y transparentar lo que hace cada uno de los legisladores aquí en la legislatura, el trabajo, los proyectos de ley, la fiscalización, las asistencias. Con ellos precisamente se construyó este proyecto de ley y precisamente para cerrar las puertas a la corrupción y al conflicto de intereses. Según el informe más reciente de Transparencia Internacional publicado el 11 de febrero de 2025, el índice de percepción de la corrupción muestra un deterioro en la posición del Ecuador. Obtuvimos apenas 32 de los 100 puntos y nos ubicamos en el lugar 121 del 180 países. Empeoramos 6 posiciones respecto al año 2023. Y ese no es un número menor, creo que esto debería causarnos vergüenza como país, que ve cómo sus instituciones se corrompen por actos de corrupción, por opacidad, por impunidad, abusos de poder y por una constante inestabilidad. Y justo cuando aparece una ley que busca transparentar agendas, crear un registro público de estas agendas y de los regalos que reciben los funcionarios públicos, regular la puerta giratoria con periodos de enfriamiento de 2 y 4 años para servidores públicos que pasan a trabajar del sector privado al sector público y viceversa, obteniendo beneficios de su anterior ocupación y produciendo incluso conflictos de intereses en la esfera pública y la privada, y declarar intereses personales y familiares. Y justo en este momento, cuando se intenta archivar este proyecto de ley, creo que existe un apuro por mandarlo al cajón del olvido, porque esta ley termina incomodando. ¿Y por qué termina incomodando? Porque les voy a dar ejemplos y les voy a dar alertas. Por ejemplo, porque si esta ley hubiese estado en vigencia o cualquier otra ley que regule el conflicto de intereses, no hubiésemos tenido el escándalo de la glosa de 3.7 millones de dólares de 2 empresas vinculadas a la familia del señor Edgar Lama con los servicios hospitalarios Albo Teotón e Industrial Inmobiliaria Teotón, que ambas fueron señaladas en abril por la Contraloría General del Estado por servicios cobrados sin la documentación del respaldo correspondiente. Es decir, el señor Edgar Lama nunca pudo haber sido presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este claro conflicto de intereses. Segundo, la empresa familiar exportadora bananera Novoa, que saldó una deuda de 98 millones de dólares con el SRI, pagando tan solo 25.7 millones de dólares del capital, gracias a la Ley de Integridad Pública, y ahí voy a coincidir. No podemos utilizar la Constitución y la ley para beneficio propio, y eso es lo que hicieron con la Ley de Integridad Pública, un retazo de ley que lamentablemente la Corte Constitucional declaró inconstitucional, pero sin efectos retroactivos, y de esa forma el Estado no puede
poder recuperar los 70 millones de dólares que se perdonaron en el Servicio de Rentas Internas, dinero que pudo ser utilizado para invertir en medicinas o en la seguridad. Precisamente, si existiera lo que regule el conflicto de intereses, aquí no se hubiese dado paso a la aprobación de una ley que tiene vicios de legalidad y que hoy es declarada inconstitucional, pero que lo hicieron después de que el presidente se benefició de la condonación y de perdonarse esta deuda millonaria, cuando al ciudadano común no le perdonan un centavo en ninguna institución pública. También otro ejemplo, el consorcio Sinopetrol, integrado por Amodaimi Oil y Petróleo Ecuador, obtuvo contratos para los campos petroleros como Sacha y El Ordeño. Si hubiese existido la ley, recalco nuevamente, no tuviésemos este conflicto de intereses o el proyecto inmobiliario en la comuna Olón. Eso es un conflicto de intereses en un Estado puro, y esta ley obliga precisamente a que los funcionarios públicos declaremos si tenemos o no estos conflictos y transparentar para que luego estos casos no vuelvan a suceder, y si existen conflictos, que el funcionario se inhiba incluso de ejercer ese cargo público dentro del sector, y además también lucrarse de información privilegiada para evitar ingerir en la toma de decisiones de los contratos que se adjudican, como es el caso de este contrato que le he solicitado a la Contraloría General del Estado realice un examen especial de la empresa que ahora va a realizar el agendamiento de citas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o el escándalo del día de ayer en el que aparentemente el ministro Harold Burbano habría presionado a un funcionario público para eliminar la inhabilidad del señor Álvaro Rosero y que puede ejercer como ministro de gobierno, y que esa deuda se traslade a una tercera persona. Ese es el conflicto de intereses que queremos precisamente prevenir. Además, el Ecuador debe estar a la vanguardia de otros países que ya tienen esta normativa, como Perú, Colombia, España, Francia, Canadá, Australia, Chile y hasta la Unión Europea tienen estos registros públicos y periodos de enfriamiento de hasta 5 años para evitar que haya esta clase de conflictos durante el ejercicio del cargo. Y saben que tienen en común todos estos países, colegas legisladores, que mejoró la transparencia y que no perdió la ciudadanía. Y además también archivar esta ley es elegir seguir en el puesto 121 de la corrupción a nivel internacional. Y no le tengamos miedo a la transparencia, colegas legisladores. La misma Constitución establece que es un principio fundamental del servicio público que todas las actuaciones institucionales estén enmarcadas sobre la base de la transparencia, y que todas las reuniones de los funcionarios, presidente de la República, asambleístas, ministros, sean de acceso y conocimiento de toda la ciudadanía de este país, porque la transparencia no es opcional. Y cuando decimos que estas agendas deben ser públicas, es precisamente para conocer con qué personas se reúne cada funcionario dentro del sector público y dentro del sector privado. Además que existe esta declaración juramentada de intereses de ministros, secretarios y directores que deberían declarar sus intereses personales y las de sus familiares cercanos. Además, también dentro de este proyecto de ley existen prohibiciones y restricciones y la regulación de regalos y viajes, porque aquí, aunque quieran tapar el sol con un dedo, hay varios asambleístas, y es fácil pedirle a Contraloría que haga una auditoría, que han viajado con dinero de empresas privadas a otros países, de empresas incluso que dan servicios de tecnología. Y no voy a decir los nombres porque soy muy respetuosa, pero aquí hay asambleístas que están en funciones que han viajado a otros países, y en el anterior periodo también con dinero de empresas privadas. Y eso luego también promueve conflicto de intereses al momento de elaborar proyectos de ley. Adicional a eso, creo que aquí no existen estos supuestos inconvenientes, porque lo que se quiere proteger es evitar el tráfico de influencias, es evitar el conflicto de intereses, es la regulación de estos regalos y viajes, porque todos estos regalos y viajes deben registrarse según la sección de transparencia, incluso de la página de la Presidencia. Se han recibido varios regalos y eso debe conocer el país. ¿Qué regalos recibe el presidente de la República? ¿Qué regalos reciben los asambleístas, los ministros, los
gobernadores? ¿Por qué tenemos miedo a que el país conozca lo que realizamos dentro del ejercicio de nuestra acción pública y de que haya incluso trazabilidad en cada uno de los actos que realizamos en nuestra vida como funcionarios públicos, colegas legisladores? Pero finalmente sabemos que aquí no manda la razón, sino que la fuerza del voto, y que este proyecto de ley terminarán archivando. Y vuelvo a insistir, fue un proyecto que se presentó y que se elaboró y construyó con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo, que no nació solo de mi despacho, y por eso tengo la solvencia de hoy poder defender algo que lo que busca es proteger los recursos de los ecuatorianos y evitar la corrupción y la impunidad. Y bueno, aprovecho estos últimos segundos, presidente, antes de que se corte mi intervención, para exigirle seguridad al ministro del Interior, porque en este momento acaba de ocurrir una nueva masacre, un nuevo hecho violento en Santo Domingo de los Áchilas, y mi provincia sigue secuestrada por el crimen, por el narco, por las mafias, y no tenemos hasta el día de hoy una sola solución. Y precisamente evitar el conflicto de intereses es evitar colocar gente que hasta el día de hoy no ha dado soluciones y solo responden al círculo más cercano del presidente de la República. Muchas gracias. Certifique si la moción presentada por la asambleísta Diana Jacome ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-JSDA-2025-0083-M de 20 de noviembre de 2025. Asunto: moción de archivo del proyecto de ley de prevención de conflicto de interés. De mi consideración, por medio de la presente, en mi calidad de asambleísta nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 054-CEPTPCSS-2025-2027 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día jueves 20 de noviembre de 2025 a las 11:30 en modalidad presencial, mociono lo siguiente: archivar el proyecto de ley de prevención de conflicto de intereses. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Diana Angélica Jacome Silva, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Proclame el resultado, señor secretario. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 142 asambleístas presentes, contamos con 81 votos afirmativos, 56 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Diana Jacome ha sido aprobada. En conclusión, el archivo de la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses cierra un capítulo legislativo, pero deja abierta una herida en la confianza institucional. Mientras el oficialismo y sus aliados celebran haber evitado la promulgación de una ley que consideran jurídicamente inviable y permisiva con ciertas dádivas, la oposición alerta sobre la perpetuación de un sistema opaco. El Ecuador continuará por el momento sin un marco legal específico que regule el cabildeo y restrinja los movimientos laborales de sus exaltos cargos, confiando exclusivamente en la capacidad reactiva de la justicia penal para sancionar lo que la ley administrativa no pudo permitir. Guau, 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 triple guau. Es terrible, ecuatorianos. Es terrible. De todos modos, vamos a ver qué pasa. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre
sin temor. Hechos Ecuador.